de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, y luego el 6, 1 y 2. O sea, 1 Corintios 5, 21 y 6, 1 y 2. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempos aceptables te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Gracias, hermano. Bueno, damos paso a nuestro queridísimo hermano y amigo Jesús W. Barrios. Un abrazo con alguien. Bienvenido. Bien, hermanos, la lectura era un poquito más larga, era desde el capítulo 5 y los versículos eran del 11 en adelante, y luego el capítulo 6, versículos 1 y 2. Así que permítanme que haga de nuevo la lectura desde el versículo 11. Dice la palabra del Señor: conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. El Señor bendiga su palabra. El título, como han podido ver en el boletín de esta predicación, es: todo cristiano es un ministro. Cada cristiano es un ministro. Hacía ya algún tiempo que no estaba entre ustedes, y quiero decir que estoy contento y agradecido al Señor, porque
en todo lugar podemos tener el privilegio de encontrarnos, reunirnos con libertad, reunirnos sin ningún tipo de problema, en diferentes lugares, teniendo un mismo Dios, teniendo un mismo Padre, y poder compartir de lo que Él nos ha dado. Es un verdadero privilegio, un verdadero gozo el poder estar los hermanos reunidos en armonía. El domingo pasado me reunía con otros hermanos, me invitaron en otra congregación a que compartiera de la palabra del Señor y compartí sobre una medicina importante que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida, para la sanidad tanto mental como física, espiritual, y nuestro cuerpo se sana con esa medicina, que es el perdón. Sin la medicina del perdón es imposible estar delante de la presencia del Señor. Ahora, el tema que hoy vamos a hablar no es de esta medicina imprescindible para nosotros, que es el perdón, sino vamos a hablar de la reconciliación. El perdón y la reconciliación están emparentadas, pero no tienen nada que ver entre sí. El Señor me manda a perdonar. Y el perdonar es algo que es unilateral. Es algo que hago yo al margen de la otra persona que me ha ofendido. A mí me ha ofendido Tito y yo tengo la opción de perdonar, de desligarme, de desatar ese agravio por mi parte, sin tener en cuenta lo que haga Tito. Se arrepienta o no se arrepienta, me pida perdón o no me pida perdón. Yo tengo la obligación de perdonarle. Ahora, la reconciliación es algo diferente. Tiene que ver con el perdón, pero es un paso más. La reconciliación, es una pena que no tengamos las diapositivas que estaban preparadas en PowerPoint porque no funcionan aquí en este aparatito. Yo espero que pronto pongan el programita del PowerPoint y así podamos tener también gráficamente lo que se está diciendo. La reconciliación es el restablecimiento de las personas implicadas en el agravio. Quiere decir que el ofendido y el opresor están restableciendo sus relaciones. Ya no solo es que yo haya perdonado a Tito, sino que ahora tengo una relación con él de reconciliación. ¿Lo han entendido, hermanos? La reconciliación es algo muy importante. Cristo hizo posible esta relación entre el hombre y el Padre, porque la relación estaba rota. Ahora bien, a mí me gustaría que en esta mañana supiéramos qué posición tenemos como cristianos. Muchas veces no sabemos qué posición tenemos como cristianos y vivimos vida pensando ¿y cuál será? ¿Qué será lo que quiere Dios de mí? ¿Qué será lo que debo hacer? Y Dios lo tiene muy claro en su palabra. A lo mejor no tenemos muy claro de cuál sea nuestro don específico. Hay personas que todavía no han descubierto cuál es el don que el Señor le ha dado para que lo ejercite, pero sí podemos saber por la palabra de Dios que somos importantes para Dios y que Él nos ha puesto en una posición relevante.
Y para tener un poquito en mente de lo que queremos hablar, vamos a pensar en el gobierno de la nación. Uf. Hay muchos ministerios, hay muchos ministros, hay que si el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Sanidad, el ministro de Hacienda, hay muchísimos ministros de temas importantes que corresponden al Estado. Ahora, la definición de ministro, según nos dice el diccionario, dice que tiene un término latino que se asemeja al concepto de servicio. Aunque ustedes no habían pensado eso, que los ministros eran servidores, ¿verdad? Según el concepto que tenemos nosotros, a lo mejor no conocemos eso, de que los ministros tienen esa connotación, el concepto de que son servidores. La palabra ministerio se usa para hablar de un departamento o división del gobierno de un estado. Cada ministro es una parte funcional del gobierno y tiene un responsable que se denomina ministro. La máxima autoridad del gobierno corresponde al presidente del gobierno. Lo tenemos claro, ¿verdad? Bien, esto que es lo natural, lo normal, en todos los estados, también es en el sistema espiritual. Así que, si yo preguntara hoy sobre los ministros en el reino español, estoy seguro de que habría muchísimas y diversas opiniones. Y no precisamente, me temo, que la inmensa mayoría no sea con una calificación de buena. Ahora bien, quisiera puntualizar que aparte de que el concepto que tengamos nosotros de los ministros que nos gobiernan, aparte de que no sea buena, tenemos que respetar a las personas y obedecerlas, ya que este es un mandamiento del Señor. Lo dice claramente Romanos capítulo 13, el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Todas las autoridades están porque el Señor lo ha permitido. Así que nosotros tenemos una responsabilidad también como cristianos, que es orar por estas personas, que sean transformadas, que sean cambiadas, que resuelvan de una forma acertada de acuerdo a la palabra del Señor. Y en última instancia que el Señor los quite si no tienen por qué estar, porque no son buenos gobernantes. Pero sepamos que esos gobernantes están puestos por Dios. Ahora, el punto es que cada uno de los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, aquellos que pertenecemos al reino de los cielos, escuchen, tenemos también un ministerio. Cada uno de los hijos de Dios tenemos un ministerio. Y aunque existan varios ministerios, hay uno, sin embargo, que es común a todos. Aunque tenga el ministerio de pastor, aunque tenga el ministerio de maestro, aunque tenga el ministerio de evangelista, aparte de esos ministerios, hay un ministerio que es común a todos los ministerios. Y este ministerio se llama el ministerio de la santidad, de la reconciliación. La santidad tenemos que tenerla. Tenemos que estar limpios delante de Dios.
Tenemos que estar separados para el uso exclusivo de Dios. Pero el Señor nos ha dado un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿por qué es necesaria la reconciliación? Principalmente, la reconciliación con Dios es necesaria porque sin ella estamos muertos espiritualmente. Si no estamos reconciliados con Dios, estamos muertos espiritualmente. El pecado hizo una separación entre Dios y sus criaturas. Este no era el designio de Dios para lo que había creado. Él quería tener una comunión íntima con su criatura. Pero el pecado hizo una separación. La rebelión, el oponerse a Dios, hizo una separación entre Dios y el hombre. Ahora es necesario de que el hombre se reconcilie con Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No simplemente entró la muerte por este hombre, por Adán, sino dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Hay aquí alguna persona, puede levantar la mano, que no haya pecado? ¿Que lo haya hecho todo correctamente según los designios de Dios? ¿Hay alguna persona aquí? ¿No hay ninguna? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, estamos condenados. Romanos 3:23 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado, lo que tenemos que pagar por el pecado, es estar fuera de la presencia de Dios. Es no tener ninguna relación con Él. No tenemos parte en el reino de los cielos, y eso es por voluntad propia, porque nosotros no queremos. Juan 3:19 al 21 dice: esta es la condenación. Escuchen, ¿cuál es la condenación? Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por consiguiente, no tenemos los beneficios de ser hijos de Dios. La buena noticia es que Cristo nos reconcilió con Dios. Dios, en su gracia, sabiendo la condición del hombre, dio el primer paso, no tomándoles en cuenta el pecado del hombre. No nos tomó en cuenta nuestros pecados, sino que estando en esa condición, Dios dio el primer paso, porque Dios nos ama desde el principio. Y aquí en el corazón de la Biblia, que muchas veces nombramos, se encuentra en Juan 3, 16 y 17. Un gran pasaje, no se olviden de leerlo, de recordarlo siempre. Juan 3.
el versículo 16 y 17, porque de tal manera, de tal forma, amó Dios a ese perdido pecador, amó Dios al mundo, que ha dado, dio a lo más preciado que tenía, ha dado a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Que tú eres pecador. No lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Por eso era necesario que Cristo viniera. Por eso era necesario que Cristo padeciera todas las calamidades que pasó, siendo justo. Era necesario que muriera, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por un hombre, todos los hombres podían ser salvos si creían en Él. Dios lo hizo todo. Y en esta lectura que hemos hecho en 2 Corintios 5, 18a y 19a, dice, y todo proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Todo. Todo proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Consigo mismo. Él hizo el trabajo de reconciliarnos consigo mismo, con el Padre. Que Dios estaba en Cristo, dice el 19, la primera parte, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios ya estaba reconciliando al mundo, sin tener en cuenta el pecado mío, lo que yo había hecho. Es más, se adelantó hasta mi nacimiento. Se adelantó hasta el pensamiento de mis padres de tenerme. Se adelantó en los tiempos y nos reconcilió, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y Él lo que hizo fue que traspasó los pecados nuestros a Cristo. Y dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Va a comenzar la Semana Santa. Y muchas veces se hace esto rutinariamente, pero es tan importante lo que ocurrió ahí. La muerte y resurrección de Dios, de Jesús, nos hizo aceptos delante del Padre. ¿Cuán importante es eso? Que Dios no toma en cuenta nuestros pecados, sino que el acta que nos era contraria, dice la palabra de Dios, esa acta que Satanás tenía delante para presentarla delante de Dios y decir, pero mira lo que hizo este, mira lo que hizo aquel. El acta que me era contraria, el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Y ahora somos justificados porque somos salvos por gracia. Qué buena noticia, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay unas condiciones para obtener la reconciliación con Dios. Dios nos perdonó, Dios es paciente con nosotros, y Dios no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los requisitos importantes para poder alcanzar la reconciliación con Dios. 1. El arrepentimiento de los pecados. Hechos capítulo 3, el versículo 19 dice: así que, y esto es una constante en el mensaje de la salvación. Esto es una constante, Hechos 3, 19. Esto es una constante en las buenas nuevas de salvación. Así que arrepentíos y convertíos. Es decir, no es solamente decir, lo que hice, mi madre, esto está mal, esto está mal. El arrepentirse conlleva el convertirse también. El arrepentirse es decir, yo estoy en este camino. Esto está mal, esto no le agrada a Dios, esto no es lo que Dios quiere. Yo quiero cambiar. Yo me arrepiento de haber tomado este camino. Este camino es malo, es pecaminoso, no le agrada a Dios. Me lleva a la perdición. Por lo tanto, doy media vuelta, cambio mi pensamiento, me convierto en otra persona, porque voy a Dios, le pido perdón por mis pecados y le pido que cambie esas apetencias naturales que me llevan a la perdición. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia. ¿De dónde vienen? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Para que vengan de parte del Señor. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas por nosotros mismos, pero es necesario que el Señor haga su obra redentora en nosotros. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo pensamiento pecaminoso. Tenemos que creer, 2, en Cristo Jesús como sustituto nuestro y como Salvador de nuestras vidas. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho de ser hijos de Dios. Esto es un gran milagro, hermanos. Nosotros que no teníamos parte con Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros creemos en Cristo con fe, que Jesús puede ser ese sustituto que Dios ha mandado a pagar por mi pecado. Cuando yo creo eso con fe y vengo a Dios arrepentido, me da el poder de ser hecho hijo de Dios. Me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice, y si hijo, heredero y coheredero con Cristo. ¡Qué gran cosa! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Dios lo hizo todo. Un plan completo y perfecto. Da lo mismo si eres rico o si eres pobre. Si eres gordo o si eres flaco. Si eres blanco, si eres negro, si eres amarillo, si eres mujer, si eres hombre, a todos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Dios pide otra condición: que le obedezcamos y que nos sometamos a Él. Romanos 6, versículos 15 al 18. Romanos 6,
versículos 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos todavía va muy atrás, ¿verdad? Siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y tercera, que es primera, obtenemos el resultado de esas tres condiciones. Obtenemos la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ir delante de la presencia de Dios creyéndose suficiente, creyéndose que por sus buenas obras va a ser mejor delante de Dios. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no hace acepción de personas. Dios busca corazones arrepentidos. Y somos salvos por gracia. Segunda cosa que obtenemos, no somos condenados. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. 3. Somos justificados. No es que Dios diga, no pecaste, sino que nos justifica. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Satanás vendrá y dirá, que mira lo que hizo mira lo que hizo tal cosa. Pero somos justificados. Sí, pero Cristo pagó por él. Estamos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. No tenemos que hacer nada por nosotros mismos, solamente arrepentirnos. Y ahora nos sometemos voluntariamente a Cristo. Este versículo que leímos, 2 Corintios 5, 14 y 15, es un versículo que tiene una palabra que quizás no entendamos. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Constriñe, esa palabra constreñir, es que obliga a la persona a mantenerse dentro de los límites. Quiere decir, porque el amor de Cristo nos obliga a mantenernos dentro de los límites. Eso quiere decir constriñe. El amor de Cristo nos obliga a mantenernos dentro de los límites,
pensando esto, estamos pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir esto, que ya no vivo yo según mis gustos, según mis apetencias, según mis criterios, según mis concupiscencias. Es decir, esos pensamientos malos que dejamos meter dentro de nosotros, sino que vivo para aquel que murió por mí. Vivo para aquel que hizo una obra tan grande y perfecta por nosotros. Es una pena que no tengamos las diapositivas, porque ahí había puesto una diapositiva para esto que vamos a ver ahora. En este punto es los que están en Cristo. Y es importante este punto porque en esta diapositiva se veía una madre con un pequeño en los brazos y otra niña al lado en una habitación. Parecía que era la habitación del bebé porque tenía una cunita allí de bebé. No es lo mismo estar en una habitación que estar en los brazos de la madre. No es lo mismo, están en esa estancia los tres. Pero lo que tiene la hermana es a su nietita en sus brazos. La que está en los brazos de Cande, la que está en los brazos de Cande es su nieta. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Somos nietos de Cande? No. He dicho que los que están en los brazos de Cande es su nieta. Ahora bien, la palabra de Dios dice, de modo, esto se encuentra en 2 de Corintios 5, 17. Lo digo para que la diapositiva, la palabra se ponga aquí. Y nos vamos a detener en este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. No todos los que estamos en una iglesia, no todos los que decimos ser cristianos, posiblemente, por aquello de la presunción de inocencia, no somos cristianos, sino quiere decir el que está, de modo que el que está en Cristo, de modo que la que está en los brazos de Cande es su nieta, no yo, aunque esté aquí en este lugar. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y vino un día un doctor de la ley delante de Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿qué es necesario para que yo herede el reino de los cielos? Y le dice, es necesario nacer de nuevo. Él no lo entendió. Pero el Señor le estaba dando una gran lección. No solamente por querer, no solamente por seguir un sistema, una forma, una religión, una manera de comportarse, de hacer y decir, etcétera, etcétera. No por eso nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es haber nacido de nuevo. Es habernos arrepentido de todo corazón de nuestros pecados. Es haber ido a Dios y pedirle perdón. Es haber aceptado el medio que Él tiene para ser salvo. Es haber tenido el firme propósito de serle fiel y de seguirle.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana seamos hijos de Dios. Ese es el mayor privilegio que podemos tener, el ser hijos de Dios. Si estamos nosotros en este punto, si estamos nosotros como ciudadanos del cielo, aquellos que estamos en Cristo, Dios nos ha dado un ministerio. A todos. No hay nadie que esté excluido de esto. A cada uno de nosotros nos ha dado el Señor un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, versículo 18, la segunda parte. ¿Qué dice ahí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios había hecho todo y ahora nos da a nosotros una responsabilidad como ministros. Ahora la pregunta es, ¿cómo consideran ustedes a los ministros de España? Que los conocen. Sea lo que sea, no vamos a abrir al diálogo. Ahora, la reflexión es, ¿qué tales ministros de la reconciliación somos nosotros? ¿Cómo estamos siendo nosotros delante del Señor con esa cartera que nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Somos reconciliadores? ¿Estamos ejerciendo este ministerio? Y 2 de Corintios 5:19, la segunda parte, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿el qué? La palabra de la reconciliación. Queridos hermanos, cada uno de nosotros somos depositarios de parte de Dios de una gran responsabilidad. Somos responsables delante de Dios de este ministerio que Él nos ha dado. No, es que yo soy un hermanito que tal, bueno, yo no sé cuál es mi don. No importa que no sepas cuál es tu don. Tú tienes un ministerio importante. Es un ministerio tan importante que el Señor lo remarca. Tienes el ministerio de la reconciliación. Tienes que reconciliar a los hombres con Dios. Tienes que llevar a los hombres a que se reconcilien con Dios. Utilizando esa experiencia que tienes de haber sido tú reconciliado también con Dios. Y en un gobierno hay ministros, pero también hay embajadores que van a otras ciudades, a otros estados, para representar al gobierno propio. Y nos dice también que nos hace embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores en nombre de ¿quién? Somos embajadores en nombre de Cristo. Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores, como representantes de Cristo.
como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros. Esa es, o debe ser, la postura nuestra, aquellos que hemos creído en Cristo. Ser el portavoz, ser el que está entre medio, mediando, representando a la empresa que es Dios, rogando que se reconcilien con Dios. Y este es nuestro ministerio y nuestro mensaje: reconciliados con Dios. Quisiera concluir dirigiéndome primero a las personas que puedan haber que aún no se han reconciliado con Dios. Quisiera concluir leyendo en el capítulo 6, el versículo 1 y versículo 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hoy estamos hablando de la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y sigue diciendo el versículo 2: y aquí ahora es el tiempo aceptable. Y aquí ahora es el día de salvación. No esperemos a otro momento, a otro día, a una mejor ocasión. Dios está haciendo una llamada. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Dios te ofrece gratuitamente la salvación de tu alma. El Señor te ofrece la vida eterna, el perdón de los pecados, sus infinitos dones, todo aquello que tiene, nos hace herederos, coherederos con Cristo. Él te pide que le reconozca a Él como Señor y a ti como pecador. Que tú te reconozcas delante de Él como pecador y que no puedes hacer nada para ser salvo por tu propia parte. Él te pide que te arrepientas de tus pecados y que pidas perdón a Dios sinceramente. Yo te pido ahora, en el lugar donde te encuentras, si aún no lo has hecho antes, recibas al Señor como Salvador de tu vida, como Señor de tu vida, que tu vida pueda cambiar, que tu vida pueda ser transformada en un abrir y cerrar de ojos. El Señor hace la obra en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por eso, no te voy a pedir que te pongas de pie ni que levantes tu mano, sino que ahí donde estás, tomes la decisión acertada de orar a Dios una sencilla oración y decirle: Dios, soy pecador y vengo a ti. Y a ti, mi querido hermano, sé consciente de cuál es tu posición delante de Dios. Tienes un ministerio importantísimo. Yo diría que el ministerio más importante,
porque es el ministerio de la reconciliación. Es un encargo directamente hecho de Dios para ti. Eres un embajador de Dios en nombre de Cristo. Si hasta ahora no has tomado esta responsabilidad delante de Dios, yo te digo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tienes que tomar la determinación de obedecer a Dios y de ser un agente de reconciliación, de ser un ministro de parte de Dios para reconciliar al mundo, para estar delante de la presencia de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que está cumpliendo con el ministerio que Dios le ha encomendado. Que el Señor nos bendiga.